Hacia 1880 se avanzaba en la etapa de consolidación del Estado argentino y simultáneamente en el desarrollo del capitalismo atado al modelo agroexportador. Las redes ferroviarias continuaban ampliándose hacia las zonas productivas y se expandía la actividad colonizadora. Las campañas militares se dirigían hacia el sur patagónico y empujaban y despojaban a las poblaciones indígenas, anexando nuevos territorios e imponiendo en ellos el poder del Estado. Los flujos de migrantes sumaban población y mano de obra, mientras que la educación pública alfabetizaba e instalaba el castellano como lengua común. Entre las clases terratenientes y los sectores exportadores, el progreso que les proporcionaba el intercambio con los mercados externos garantizaba su situación de clases dominantes y, como tales, lograban encaminar a su favor las políticas del Estado, desde las esferas mismas de la Presidencia de la Nación. Paz y administración. El lema del presidente Julio Argentino Roca se reflejaba fielmente en las políticas del Estado. Por un lado, el ejército debía imponer la paz sobre todos aquellos sujetos que se opusieran o entorpecieran el avance del modelo social y económico diseñado. Por otro, desde una perspectiva liberal, para que las relaciones de producción capitalistas se desenvolviesen de manera adecuada, el Estado debía limitarse a administrar, descartando cualquier idea de transformación o intervención. Para los nuevos sectores sociales, conformados por el conjunto de los inmigrantes recién llegados, las puertas de la participación política y económica permanecían cerradas. El orden establecido mantenía a la mayoría de la población excluida de la vida política por medio del fraude electoral, el empadronamiento voluntario y el voto cantado. Las principales funciones públicas, incluida la presidencia de la nación, quedaban siempre en manos de un reducido grupo de personas, pertenecientes al seno de los grupos económicos. El progreso, producto de la economía agroexportadora, quedaba repartido entre los propietarios de tierras y los comerciantes portuarios. Así como el acceso a la propiedad de la tierra estaba fuertemente restringido para la gran mayoría de la población. Lo mismo ocurría con los beneficios de un sistema económico fundado en la propiedad de la tierra. En conjunto, se había conformado un Estado liberal oligárquico. Este seguía los principios del liberalismo en materia económica, pero sin respetar las garantías políticas liberales de la mayoría de la población. Desconociendo los principios del liberalismo europeo, el régimen oligárquico solo habilitó la participación política para el pequeño círculo que constituía la oligarquía de terratenientes y agroexportadores. Como resultado, podía observarse una sociedad con signos de avanzada en algunos sectores y dinamismo en su desarrollo económico, pero atrasada en su sistema político. Paulatinamente, los grupos excluidos del sistema fueron manifestando su intención de cambiar las reglas del juego. Mientras la economía progresaba y se diversificaba, el movimiento obrero empezó a tomar forma e importancia. Los trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, comenzaron a organizarse y a luchar a través de las huelgas. En esa época se fundaron partidos políticos que buscaron canalizar las fuerzas del descontento popular para promover la democratización del sistema político. La Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, y también los sindicatos organizados y las acciones de los grupos anarquistas, presionaron para incorporar en la agenda del gobierno y por lo tanto del Estado una nueva cuestión social: la reforma política y económica. A comienzos del siglo XX, las relaciones de poder que daban forma a la sociedad y al Estado mostraban algunos signos de cambio. Los trabajadores rurales y urbanos y la clase media, que iban conformando los empleados públicos, bancarios, docentes, pequeños, profesionales, etc., ejercieron suficiente presión como para abrir el juego político. En 1912, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se sancionó la ley electoral, que consagró el voto secreto, universal y obligatorio, y puso fin a la práctica del fraude electoral. Con las garantías de la nueva ley, la UCR se presentó a elecciones y logró la presidencia con Hipólito Yrigoyen en 1916. Por primera vez, un partido político de signo no oligárquico accedió al poder.
Desde entonces y hasta 1930 se alternaron en la presidencia gobiernos radicales. Sin embargo, de los elementos de la nueva cuestión social, es decir, de la reforma política y económica, el radicalismo consiguió solo democratizar el acceso al poder y abrir el juego político. Los cambios logrados, circunscriptos al terreno político, instauraban un Estado liberal democrático. Todavía el orden establecido desde las instituciones del Estado no alteraba los fundamentos de la economía agroexportadora ni las bases del poder de los grupos dominantes.